noches, bienvenidos a esta nueva edición, a este nuevo programa de Firma y Declaración por Red 43 Canal, en este miércoles 15 de noviembre del año 2023. El año pasado corría el mes de agosto aproximadamente cuando surgió ya de manera formal una denuncia radicada en la Fiscalía de la ciudad de Esquel en contra del por entonces profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de la Patagonia, el doctor Augusto Ferrari, en su contra por presuntos casos de acoso sexual en grado de tentativa. Esto fue radicado como denuncia en la Fiscalía Local a cargo de la Fiscal General María Bottini, y desde ese momento hasta el día de hoy la causa ha avanzado al punto tal que está prácticamente a un paso de ser formalizada la acusación y pedir ir a un juicio público, oral y público. Creo que es oral y público la modalidad, en contra de Ferrari. Sin embargo, en las últimas semanas la justicia federal tomó intervención en el asunto y daría la impresión que pudiera llegar a tomar para sí la causa la justicia federal por tratarse de un delito presuntamente habiendo sido cometido dentro de la esfera de la Universidad de la Patagonia, sede federal. La hemos invitado para hablar del caso, de los avances del caso, a la fiscal general de la ciudad de Esquel, la doctora María Bottini, que está con nosotros. María, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Ricardo. Gracias por estar con nosotros en esta noche. Fue el año pasado, cerca del mes de agosto, cuando se formalizó una denuncia en contra de Ferrari por los casos. ¿Cuáles fueron? Fueron varios, pero denuncia concreta de una sola y muchos testigos. Exactamente, la denuncia fue solamente de una joven que es alumna de la facultad y que era alumna del señor Ferrari. Y esta denuncia sí fue en agosto del año pasado. Nosotras con la doctora Bañato, que está en el equipo de fiscalía conmigo trabajando este caso, calificamos el hecho como un abuso sexual en grado de tentativa. Este tipo de delitos requieren la instancia de la acción cuando son mayores de edad. Entonces ella fue la única, o sea, una sola víctima que quiso instar la acción penal sin perjuicio de que hubo otras víctimas que estuvieron de acuerdo en prestar su testimonio para el caso. ¿Otras testigos que dieron cuenta de hechos similares o de ese hecho puntual? No, algunos de ese hecho y otros de hechos similares también. Y a partir de allí comienza la investigación que ustedes llevaron adelante, acopiando pruebas y testimonios. Exactamente, también sí, hubo, aparte de testimonios, hubo también un allanamiento, se hizo en el domicilio del señor Ferrari para secuestrar el celular. Esto nos demoró bastante porque bueno, él no aportó los datos para poder desbloquear ese celular. Obviamente no es obligación porque es imputado, no se lo puede forzar a hacerlo. Y esto se tuvo que mandar a un laboratorio de informática forense en Buenos Aires, por lo cual eso generó que la investigación tardara bastante más, con la sorpresa de que cuando nosotros tomamos conocimiento del contenido de su celular, pudimos ver que una policía de la Brigada de Investigaciones le avisaba a Ferrari de que se iba a hacer el allanamiento en el domicilio. ¿Eso quedó eso que está registrado dentro de su celular? Sí, eso está registrado y eso generó obviamente otra causa penal respecto de esta policía, que es por un encubrimiento. Y bueno, también actuaciones internas en la policía. Y bueno, para nosotros es un indicio también, era un indicio esto de que se ha avisado para poder eventualmente borrar. Limpiar las pruebas. Claro, exactamente. Y cuando hablamos de abuso sexual en grado de tentativa, dentro del cúmulo de testimonios que ustedes pudieron recoger para poder formalizar una denuncia, ¿de qué tipo de acciones o de hechos que están reñidos con el Código Penal estamos hablando? En la práctica, ¿qué cosas sucedían? Y enviaba mensajes, hacía propuestas de tipo sexual hacia las alumnas como dando a entender que si aceptaban les iba a ir mejor en su vida académica. Eso sería grandes rasgos de qué se trataba y de el contenido que tienen la denuncia. Que si aceptaban las solicitudes. Claro, que él las podía ayudar, que él sí, claro, se aceptaban, que podían viajar, que podían hacer viajes con él, que él les podía alquilar un departamento, como propuestas de contenido sexual, ¿no? Claramente para tener un acercamiento de este tipo. Y bueno, dando a entender como que bueno, que él las podía ayudar y que bueno, que si aceptaban como iba a ser un poco más fácil todo en la universidad, ¿no?
Bueno, ¿y varios testimonios son concurrentes o son coincidentes en ese sentido? ¿Son contestes? Sí, como que era la forma, digamos, una forma de manejarse que tenía esta persona dentro de la universidad, y también que era un secreto a voces esto, porque, digamos, mucha gente tenía conocimiento de esto, hubo gente que incluso siendo profesores, profesoras, tenían conocimiento, pero bueno, o no les llamó la atención. Pero bueno, la realidad es que estas jóvenes quedaban muy solas, porque cuando recurrían a la parte administrativa de la facultad o al centro de estudiantes o a profesoras incluso, es como que todo quedaba en la nada. Claro, como que, por el poder que ostentaba en ese momento el doctor Ferrari. Claro, como que quedaba como que bueno, él como que era intocable, digamos, sería como una cosa así. Convengamos que era profesor de la facultad y había sido decano de la Facultad de Derecho, o sea, una autoridad prominente dentro de la universidad. Exactamente, y bueno, obviamente se da una asimetría, esto es que había una persona como Ferrari que estaba acá y las alumnas por diferentes circunstancias, no solamente por ser un hombre y una mujer, sino por ser mujeres muy jóvenes. Él es una persona, creo que tiene aproximadamente 50 años, y estas eran jóvenes que recién habían adquirido la mayoría de edad, o sea, en sus primeros años en la vida adulta y en la vida estudiantil. También por el rol que él ejercía, ¿no? Esto que decís vos, no solamente como profesor, sino también como decano de la universidad, y eso le permitía tener manejos para beneficiar en algunos casos. Había algunas alumnas que, según tenemos de los testimonios, fueron beneficiadas por Ferrari, y bueno, si vos no te prestabas, podías ser perjudicada también. En el curso de la carrera. Claro. Sí. Claro. Ferrari, en paralelo a ser profesor de la universidad, a ser autoridad de la universidad, ostentaba un cargo en el Estado provincial, nada más y nada menos que en la Oficina Anticorrupción. Esto le valió que sea exonerado de ese puesto, de ese cargo que tenía, como consecuencia de las denuncias que obraban en su contra dentro de la sede universitaria, que siendo investigado esto por la justicia penal de Esquel. Sí, tengo entendido que él tenía un cargo que, bueno, la Fiscalía Anticorrupción tiene el mismo régimen que tiene el Poder Judicial. Y cuando una persona es nombrada como funcionario, digamos, no con el nivel de magistrado que ya requiere un acuerdo legislativo, sino como funcionario, tienen 6 meses de prueba. Y ahí su jefe, en este caso era el doctor Carmona, el fiscal anticorrupción, tiene la posibilidad de poder definir durante esos 6 meses si esa persona, para su criterio, es apta para cubrir este cargo. Entiendo que el doctor Carmona, por todas estas denuncias que sucedieron, incluso él se acercó a la fiscalía a mantener reuniones conmigo y con la doctora Bañato. Él decidió, porque le parecía que digamos, no cumplía con los requisitos que él requería para ese cargo, que esta persona no continuara. Pero esto requirió también presentaciones judiciales, porque Ferrari, digamos, no se conformó con esta decisión del doctor Carmona y presentó un amparo ante la Cámara Civil de Esquel, en el cual le hicieron lugar a Ferrari. Y bueno, después de eso entiendo que la Fiscalía de Estado y la Fiscalía Anticorrupción hicieron un recurso ante el Superior Tribunal, y el Superior Tribunal fue el que definió que Ferrari no continuara en la Oficina Anticorrupción. Perdió su trabajo en la Oficina Anticorrupción. ¿En qué punto está hoy la causa dentro de la esfera de la justicia penal ordinaria de la provincia del Chubut? Porque tengo entendido, en las últimas horas surgieron novedades desde el Juzgado Federal, que hay intenciones por parte del Juzgado Federal de tomar para sí, dentro de su jurisdicción, este expediente. Sí, el trámite del caso fue que se presentó la acusación pública, que es un escrito que se presenta explicándole al juez, en este caso la jueza, que es la doctora Rebori, cuáles son los elementos que reunió la Fiscalía durante la investigación y cuál es la prueba que tiene y por qué se solicita que el caso sea elevado a juicio oral. En ese marco se abre una etapa en el proceso que se llama la etapa intermedia, y ahí lo que se le da un traslado o se le da un conocimiento a la defensa, y en ese momento fue cuando la defensa del doctor Ferrari hizo una presentación, o sea, la hizo conocer a la justicia ordinaria y la presentó, entiendo, ante la justicia federal, de que el caso sea tomado por competencia por la justicia federal. Bueno, y ahí quedó trabado el trámite en provincia, porque primero se tiene que dirimir esta cuestión de competencia, si es federal, claro, o es ordinaria. Y bueno, yo tengo entendido, por lo que vi en los medios también, que ya hubo una resolución de la justicia federal de solicitarle a la jueza Rebori que ella, digamos, decline la competencia y mande todo al juzgado federal.
La verdad que no puedo opinar sobre esto porque no la vi todavía la resolución, o sea, no fui notificada formalmente de esa resolución, y después de eso tendremos que evaluar y hacer un dictamen también en la Fiscalía. Seguramente nos va a correr vista la doctora Rebori para que nos expidamos sobre esto. Bueno, a ver cuál es nuestra opinión, pero claro, no lo puedo adelantar porque realmente sería como un poco serio porque no lo vi todavía. Exactamente. Bueno, pero es una, digamos, es una instancia o es una acción instada por la propia defensa, esto de pedir que el expediente sea tratado o el caso sea tratado en la esfera federal. ¿Esto puede ser parte de una estrategia ante la hipótesis de que en la justicia federal tuviera más suerte su trámite o qué? Porque lo hace recién ahora, no lo hizo al inicio del expediente, lo hace recién ahora cuando prácticamente la causa está ya para juicio. Sí, no, la verdad que desconozco cuál puede ser la estrategia. Puede ser también una estrategia meramente dilatoria. Pero realmente lo desconozco, no la puedo saber porque estará en el fuero íntimo del propio Ferrari y de sus abogados, ¿no? ¿La justicia federal puede negarse a entregar el expediente a la justicia federal o la última palabra la tiene la justicia federal? En realidad, a ver, si la justicia provincial, en su caso la doctora Rebori, ve la resolución del doctor Otranto y le parece que está bien, ella está de acuerdo con él, va a decirle a la Fiscalía que le mandemos todo al fuero federal para que ellos continúen con el trámite. Esa es una opción. La otra opción es que la doctora Rebori no esté de acuerdo y esto lo que va a generar es que se trabe una cuestión de competencia en la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que el caso quede estancado. ¿Por qué? Porque ya la investigación está concluida. Entonces, esto lo que generaría es un estancamiento del caso a las resultas de lo que resuelva la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con consecuencias indeseables, si se quiere, desde el punto de vista, de mi punto de vista como fiscal, indeseable para víctimas de violencia de género, ¿no? Porque que están se buscando, dilata en el tiempo. Sí, se dilata en el tiempo y siempre obviamente el paso del tiempo en este tipo de casos, en cualquier caso, ¿no? Pero en estos casos obviamente dice, hay una frase que es muy conocida por los abogados, que el tiempo que pasa es la verdad que huye, o sea que entonces, el tiempo a los fiscales que pase tiempo no nos conviene. No nos conviene. No, pero bueno, queda resultas de lo que decida en este caso la jueza ordinaria. Claro, en definitiva la que nosotros vamos a expedirnos seguramente nos van a correr vistas, nos vamos a tener que hacer un dictamen, como entiendo que también tuvo que dictaminar el fiscal federal, pero los que resuelven las cuestiones son los jueces. Y si lo toma para sí la causa, el fuero federal, ¿tendría que volver a iniciar la investigación o podría arrancar desde la investigado por ustedes? Yo entiendo que no. La verdad que habría que ver qué decía el doctor Otranto, pero bueno, entiendo que en principio no, porque justamente por esto de los tiempos, o sea, ya esta investigación duró casi un año y lo que ellos podrían valerse de los elementos de investigación que tiene la Fiscalía, entiendo que ellos en el fuero federal tienen la posibilidad de hacer alguna instrucción suplementaria, pero bueno, en principio no creo que se retrotraiga todo, porque si no sería como empezar de cero y no tendría tanto sentido, y también sería como una dilación tanto para el imputado como para la víctima, ¿no? Una resolución favorable en el sentido de lo que espera la víctima en cuanto a una condena también sería muy probablemente todo un síntoma, toda una señal para este tipo de casos en organismos oficiales, en universidades, en fuerzas de seguridad, donde muchas veces cada tanto aparecen en forma sistemática, reiterada, denuncias de mujeres que son acosadas o por lo menos son violentadas en su voluntad de tratos sexuales por parte de hombres generalmente superiores a ellas. Sí, yo creo que incluso acá en Esquel se ha hecho bastante punta con lo que es violencia de género. Por ejemplo, ese caso en el fuero federal, que realmente creo que es ejemplificativo. Obviamente no ese es el rol de la justicia penal. La justicia penal lo que busca es acreditar hechos y si están acreditados se busca una condena. Pero las condenas también tienen, digamos, un fin de prevención general, se llama, que es ejemplificadora, ¿no? Demostrar que el Estado, a través de la justicia penal, no aprueba este tipo de hechos, sino que por el contrario, lo sanciona. Y eso es mostrarle también a la comunidad que eso no se puede hacer. Exactamente. Cuando por ahí durante años se han realizado estas conductas y nadie decía nada. Y estaba casi naturalizado. Exactamente. Bueno, ¿te animás a ponerle la firma a lo que acabas de decir? Sí. Sí, por supuesto. Muchas gracias.